En las imágenes vemos como un vehículo que transporta combustible muy inflamable está incendiándose. Vemos que el conductor del vehículo hace lo posible por salvarlo, sin embargo no tiene ningún extintor a la mano, por lo cual uno de los mensajes es saber usar al menos un extintor. Pero claro, esta explosión fue tan grande que solo bastarían 30 segundos si el conductor del vehículo hubiera quedado atrapado para ser pulverizado. Miren cómo quedó el vehículo totalmente carbonizado. El siguiente video es de una fábrica de nitratos de amonio en Beirut, la cual hizo una de las explosiones más impresionantes del año 2020. El otro video es un accidente en Fórmula 1 del piloto de carreras Romain Grosjean, el cual demora 30 segundos envuelto en llamas en la cápsula de supervivencia y es salvado por un extintor de un comisario y por el médico. El piloto solamente salió con quemaduras grado 2 superficial en las manos. Por eso el día de hoy hablaremos de todo sobre quemaduras, cómo clasificarlas, cuál es su manejo y cuál es la etiología de las quemaduras. Las quemaduras generalmente van a ser manejadas por un cirujano plástico reconstructivo, pero todo el personal de salud debe saber lo básico. Definamos las quemaduras como las lesiones que se producen en la piel como consecuencia de una acción de agentes físicos, térmicos o químicos que van a ocasionar la destrucción celular de la piel, de sus anexos e incluso de los tendones y los músculos. Además, las quemaduras ocasionan edema y pérdida de líquidos debido a la destrucción de los vasos sanguíneos que quedan muy afectados. Las quemaduras se van a producir por desnaturalización de las proteínas de la piel al entrar en contacto con una sustancia muy caliente, una sustancia extremadamente fría o un químico. Debemos de definir las tres zonas de Jackson, la cual la zona de la parte C, que es la zona hiperémica, en la cual esta zona se va a recuperar siempre, ya sea haciendo reanimación o no haciendo reanimación con líquidos. Pero la zona B, que es la zona de éxtasis, esta zona se va a recuperar siempre con líquidos. O sea, hay que hacerle la adecuada reanimación hídrica para recuperar esta zona. Y la última zona, la zona de coagulación, en la cual esta zona no se va a recuperar con la reanimación con líquidos y por ende esta zona hay que hacer procedimientos quirúrgicos. Analizando las etiologías de las quemaduras, tenemos que una de las más frecuentes es las quemaduras por contacto accidental con líquidos a temperaturas elevadas. Tenemos que tener en cuenta que no es la misma densidad que tiene el aceite que el agua hirviendo, por lo cual ni que el café, por lo cual debemos de saber que a más denso es el líquido, más profunda será la quemadura. Ejemplo, vemos esta quemadura de un niño que se quemó con agua hirviendo. La otra quemadura frecuente es por fuego directo, en la cual en la imagen vemos una quemadura que tiene grado 2 superficial y grado 2 profundo. En estas quemaduras hay que descartar la quemadura por vía aérea y la intoxicación por monóxido de carbono, que ya hicimos una revisión de esa masterclass. En cuanto a la quemadura eléctrica, vemos que tenemos quemaduras de bajo o alto voltaje, en la cual alto voltaje se define como más de 1000 voltios, y en estas quemaduras tenemos que medir siempre la CPK y tenemos que hacer un monitoreo electrocardiográfico para descartar arritmias cardíacas. También es importante saber que estas quemaduras generarán un compromiso interno de los órganos internos. Aquí está un ejemplo de una quemadura eléctrica en una rodilla de un paciente. En cuanto a las quemaduras por químicos, tenemos químicos importantes como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y uno de los casos más famosos es de Natalia Ponce de León, la cual fue quemada con ácido. Y en estas quemaduras siempre debemos de hospitalizar a los pacientes, lavarlos solo con agua y excepto la quemadura por ácido fluorhídrico, la cual hay que aplicarle al paciente gluconato de calcio intraarterial. Las quemaduras solares, ¿quién no se ha quemado con el sol? Vemos que el sol produce una radiación electromagnética, la cual únicamente va a alcanzar la superficie de la Tierra. Vemos que existen tres radiaciones ultravioletas. Tenemos la radiación ultravioleta C, la cual no atraviesa la capa de ozono. Tenemos la radiación ultravioleta A, que esta sí atraviesa la capa de ozono y llega a la Tierra. Se compone del 95% de la luz ultravioleta, está compuesta por luz ultravioleta A, atraviesa las nubes del cristal, la epidermis y llega hasta la dermis. Es indolora, produce radicales libres, los cuales van a causar el fotoenvejecimiento, intolerancia al sol, enfermedades de pigmentación
y desarrollo de cánceres de piel. Pero por otra parte tenemos los rayos ultravioleta tipo B, los cuales van a constituirse en un 5% y son responsables del bronceado, quemaduras del sol, reacciones alérgicas y algunos cánceres de piel. Vemos que los rayos ultravioleta tipo B forman el pigmento del bronceado o melanina a partir del aminoácido tirosina. La melanina llega a la superficie de la piel y presenta oxidación que va a originar un oscurecimiento, lo que se conoce como pigmentación indirecta, que es más tardía pero duradera que la producida por los rayos ultravioleta tipo A. Además del bronceado y del eritema solar, la radiación ultravioleta tipo B también es responsable de la disminución del sistema inmunitario de la piel, y este se va a volver susceptible a presentar ataques de agentes patógenos como virus del herpes, por lo cual después de aprender estos conceptos todos a usar protección solar y las quemaduras por pólvora. Sin duda en todas las fiestas de diciembre no debemos usar pólvora, debe ser manejada por expertos. Y les dejo este detalle, que estos totes o también llamados traqui contienen una sustancia que se llama fósforo blanco, el cual es muy tóxico y se absorbe por vía gastrointestinal y luego posteriormente en unas 3 horas se distribuye entre el hígado y también se distribuye en los riñones, y se estima que existen casos que dosis de 1 miligramo ya puede generar efectos nocivos severos en el adulto y también en los niños, los cuales son los que manipulan la pólvora, la tocan con las manos, se llevan posteriormente las manos a la boca y pueden ocurrir tragedias como niños que han fallecido por intoxicación por fósforo blanco. Las quemaduras por fricción también son una forma de quemadura, la cual es muy frecuente en los niños entre los 4 y 12 años. También tenemos las quemaduras por congelamiento, en la cual en ciudades como Omiakon, que es una de las ciudades en Rusia más frías del mundo, que incluso rociar agua hirviendo hacia arriba se congela en segundos. Increíble, Omiakon se llama la ciudad. En cuanto a la clasificación de la profundidad de la quemadura, tenemos aquí la piel. Vemos que la quemadura grado 1, esta solamente va a comprometer la epidermis. La quemadura grado 2, esta va a comprometer la dermis papilar, y la quemadura grado 2 profundo va a comprometer la dermis reticular, mientras que la quemadura grado 3 va a comprometer todo el espesor de la epidermis y la dermis. Y tenemos la grado 2 indeterminado, en la cual inicialmente en algunas quemaduras no se sabe diferenciar si es grado 2 o si es grado 3. Entonces con la reanimación hídrica y a medida que pasa el tiempo vamos a definir si se recuperó con la hidratación esta grado 2 indeterminada o pasó a ser una grado 3. En cuanto a las quemaduras de grado 1, uno de los principales ejemplos es la quemadura solar. Esta va a presentar eritema, va a presentar una epidermis intacta, va a haber un dolor leve, no hay que hospitalizar a los pacientes, se puede manejar con líquidos orales, también con cremas hidratantes, y van a curar entre 4 a 7 días sin dejar ninguna secuela. En cuanto a las quemaduras de grado 2 superficial, estas, como vemos en la imagen, son más húmedas, tienen un aspecto de un color rosado, son muy dolorosas y van a formar ampollas, pero estas van a curar a los 7 o 14 días también sin dejar ninguna secuela. En cuanto a la quemadura grado 2 profunda, vemos que esta va a afectar a la dermis reticular y se va a presentar como un color rojo. También son más secas, son más dolorosas y van a cicatrizar entre 14 y 21 días. Vemos que esta, si tarda demasiado, por lo menos si tarda 21 días en curar, puede que deje cicatriz. También tenemos la grado 2 indeterminado, la cual se va a presentar como una escara blanquecina menos dolorosa. Vemos que se nos hace difícil diferenciar la grado 2 profunda de la grado 3 por esa escara blanquecina que está cubierta por piel muerta. Entonces aquí lo ideal es hacer un manejo conservador y ir viendo si va a evolucionar a grado 3 o con los líquidos va a recuperarse ese tejido. Tenemos la quemadura grado 3, la cual va a afectar toda la epidermis y toda la dermis en todo su espesor. Se va a presentar como una piel seca, acartonada, puede llegar hasta la fascia e incluso hasta el hueso. Son no dolorosas porque se dañan todas las terminaciones nerviosas y se va a ver como una escara gruesa, la cual siempre va a necesitar un manejo quirúrgico. Esta clasificación de Lone Browder, como vemos en la imagen, es más precisa y es la que debemos usar. Acá abajo en la imagen vemos que como desde los niños pequeños va aumentando el porcentaje de la quemadura,
y tenemos la regla de los 9, que es la que se usaba antiguamente, que actualmente no está recomendada por ser muy imprecisa. Entonces tenemos esta clasificación modificada del Long Brother, en la cual acá arriba colocamos todos los datos del paciente. En esta parte llenamos todos los datos antropométricos y según donde sea la quemadura, por ejemplo en la parte posterior del muslo, según esta tabla y según la edad que se presente, ya sean niños, adultos, vamos a clasificarla según el porcentaje. Por ejemplo, la cabeza tiene su porcentaje, el brazo tiene su porcentaje, y todos estos porcentajes los sumaremos y así tendremos una clasificación más precisa de las quemaduras. Por lo tanto, este cuadro modificado del Long Brother hay que tenerlo, guardarlo, tomarle foto, tomarle captura para cuando se nos presente un paciente quemado. Otra parte importantísima que tenemos que tener claros son los criterios de hospitalización. ¿Cuándo vamos a dejar hospitalizados los pacientes? A niños con quemaduras de más del 10%, a niños grandes o adultos con quemaduras de más del 15%, toda quemadura grado 3, a quemaduras en la vía aérea, cara, mano, pies, genitales, zonas de flexión o extensión, a quemaduras por electricidad, cáusticos o por químicos, a lesiones graves asociadas a la quemadura. Por ejemplo, la quemadura de pólvora, generalmente el estallido produce también una quemadura, pero a veces produce daño de los tejidos blandos. También a las quemaduras graves, más del 25% de la superficie corporal total en adultos, 20% en niños. Los que son grado 3, más del 10% que tengan baja condición socioeconómica, el paciente tenga edad avanzada o alguna condición psiquiátrica asociada. Entonces, ¿qué hacemos cuando se presenta una quemadura en casa? Vemos que debemos obviamente retirarle el agente causal de la quemadura. Posteriormente vamos a enfriar con agua al paciente. No debemos retirar la ropa quemada y no debemos usar pomadas ni ninguna de estas cosas por el estilo. Debemos de llevar inmediatamente a la sala de emergencias cubierto con una sábana o una toalla. En cuanto al manejo de urgencia, vemos que obviamente debemos de hacer el ABCDE y debemos de analizar si el paciente tiene compromiso hemodinámico, ya que este pasaría ya a un manejo más agresivo, y llamar al equipo de cirugía. También posteriormente determinaremos la necesidad de reanimación con la fórmula de Parkland, la cual es muy sencilla. Tenemos muchas fórmulas, pero podemos usar Parkland, la cual vamos a multiplicar 4 mililitros por el peso por la superficie corporal quemada, y vamos a pasar la mitad de esos líquidos, vamos a pasarlo en 8 horas y la otra mitad se van a pasar en 16 horas. En cuanto al manejo de urgencia, vemos que un niño que se presente con una quemadura de este tamaño, obviamente será muy difícil hacer la curación, por lo cual debemos sedar a los niños para que no sientan dolor. Usaremos los siguientes medicamentos: atropina a 0.02 miligramos por kilo, diazepam a 0.2 miligramos por kilo y ketamina a 2 miligramos por kilo. En cuanto a los adultos, también podemos usar sedación con atropina 10 miligramos, diazepam 10 miligramos y ketamina de 100 a 150 miligramos. Ya sabemos que debemos reanimar con solución salina, debemos usar gasas estériles para cubrir las heridas, y en los pacientes que presenten ampollas mayores de 5 milímetros vamos a romper esas ampollas. Sin embargo, las ampollas menores de 5 milímetros, esas las podemos dejar intactas. Y en cuanto a la curación, vemos que tenemos aquí primero la quemadura, la cual vamos a usar sulfadiazina de plata, lo vamos a untar sobre toda la quemadura. Posteriormente vamos a taparlo con gasas estériles, le hacemos un vendaje que no sea muy fuerte y luego con un micropor fijamos bien el vendaje. Esta curación debe hacerse cada 48 horas y se debe seguir en el tiempo la evolución del paciente, a ver cómo va el proceso de epitelización. Luego de hacer todo esto, tenemos que definir si el paciente se va para su casa, si el paciente se queda en hospitalización o si el paciente necesita unidad de cuidados intensivos. Si el paciente no tiene criterios de hospitalización, que ya los vimos anteriormente, vamos a enviar con acetaminofén más difenhidramina, ya que estas quemaduras causan mucho prurito. Vamos a mandarle curaciones cada 48 horas, vamos a explicar la evolución y nunca darle antibióticos profilácticos, pero sí hay que tener claro los signos de infección, que son pus, costras que estén verdosas, que el paciente se le aumente el dolor, que aumente la profundidad o extensión de la quemadura. Por eso es que siempre hay que tomarle foto inicialmente a las quemaduras para tener una certeza de su evolución. En el paciente que decidamos hospitalizar, importante la reanimación hídrica con la fórmula de Parkland. Debemos vigilar el gasto urinario, que en 12 horas el paciente, ejemplo, un paciente de 70 kilos
tiene que ser mayor a 0.5 cc kilo hora, darle acetaminofén, difenhidramina, manejar el dolor y en los adultos darle profilaxis con enoxaparina y a todos que ingresen ponerle el toxoide tetánico. También determinaremos colocarle sonda vesical o no dependiendo la gravedad del paciente, hacerle exámenes básicos de laboratorio, curaciones cada 48 horas, interconsulta por nutrición, fisiatría, fisioterapia y trabajo social. Si se decide ingresar el paciente a la unidad de cuidados intensivos, vemos que en las quemaduras eléctricas vamos a medir la CPK. Si están menores de 300, ya lo monitorizamos por 48 horas, podemos darle traslado a hospitalización a ese paciente, de UCI a hospitalización. Ya sabemos el monitoreo cardíaco, vamos a suspender la vía oral en los pacientes que tengan hilio paralítico, darle oxígeno suplementario al paciente que requiera oxígeno. Para clínicos como hemograma, creatinina, tiempos de coagulación, transaminasas, citoquímico de orina, gases arteriales, si tiene disminución en la oxigenación y la carboxihemoglobina, se pide en laboratorio si se sospecha una intoxicación por monóxido de carbono en un paciente que haya sido la quemadura por llamas. Hay que tener muy claro las indicaciones de intubación orotraqueal en estos pacientes quemados, las cuales son quemaduras de más del 40% de superficie corporal total, quemaduras de cabeza o boca o cambios en la voz o ronquera. En cuanto al manejo quirúrgico, vemos que las quemaduras de tercer grado y las de grado 2 indeterminado que evolucionen a grado 3 se les debe realizar procedimientos quirúrgicos. Se va a realizar una escarectomía y una cobertura con injertos de piel, ya sea parcial o total. Pero en algunas quemaduras donde se pongan estructuras profundas que requieren una cobertura con colgajo, debemos de saber la diferencia entre un injerto y un colgajo. Un injerto se extrae la piel saludable de un paciente mediante un dermátomo y posteriormente se va a entretejer la piel para cubrir las heridas más grandes. Aquí en la imagen vemos el ejemplo del dermátomo. Se usa para hacer el injerto como para desbridar una quemadura grado 3. En cambio, un colgajo de piel es piel y tejido sano que se van a desprender parcialmente y se trasladan para cubrir una herida cercana. Un colgajo de piel puede contener piel, grasa y músculo. A menudo un colgajo de piel todavía está pegado a su sitio original en un extremo y permanece conectado mediante un vaso sanguíneo, por lo cual un colgajo es más complejo pero le brinda mejor beneficio a la quemadura en los casos donde está correctamente indicado. Otro concepto importante es la escarotomía, en la cual corresponde hacer incisiones verticales y horizontales en los pacientes que tengan una quemadura que esté haciendo un efecto compresivo que no le permita al paciente una adecuada expansión pulmonar, y por lo cual con este procedimiento de escarotomía vamos a salvar la vida del paciente. También hay que recordar que pueden presentarse en cuello, en tronco o en brazos, y la fasciotomía, en la cual vamos a abrir la fascia, diferenciándola de la escarotomía, en la cual no abrimos la fascia. No siendo más, pasamos a la pregunta: ¿cuándo hacer una escarotomía? Como lo explicamos, vamos a hacer una escarotomía, aquellas quemaduras de grado 3 circulares con efecto compresivo, las cuales estén comprometiendo la respiración del paciente, por lo cual hacer esas incisiones verticales y horizontales va a disminuir esa presión y va a salvar la vida del paciente.